Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Job. Hoy continuaremos en la parte 2 de esta serie que hemos titulado Lecciones de la vida de Job. Job capítulo número 1 y leeremos 2 versículos. Verso 20, verso 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Le agradecemos enormemente ser parte de la comunidad de Tiempo Devocional. Si usted desea escuchar los capítulos de estreno de este programa, puede hacerlo los días domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, vía radio convencional, sintonizando el 1570 AM y en nuestra plataforma digital online en la página radiobea.org o descargando nuestra aplicación Radio Bea AM. Seguimos presentando Tiempo Devocional. En el episodio anterior, analizamos 2 cosas importantes para llegar a ver lo que en esta ocasión el Señor nos va a permitir aprender sobre cuáles fueron las pérdidas de Job. Aprendimos cómo era la vida de Job previo a esta dura prueba. Y también aprendimos un tanto sobre el trabajo que Satanás hizo en la vida de Job y las razones por las cuales se hizo. Hablemos un poco entonces sobre las pérdidas que Job experimentó. Las posesiones de Job se medían en términos de rebaños y ganados, como fue en el caso de Abraham. Según la costumbre patriarcal, los hijos casados de Job formaban parte de su casa y de su familia inmediata. Vivían en casas apartes, pero estaban sujetos a la autoridad del jefe de la familia, y este era el caso de Job. La Biblia nos narra que Dios le concedió a Satanás que le infligiera dolor y sufrimiento a este hombre. Y como vimos en el capítulo 1, Dios le dice a Satanás que le puede quitar las posesiones y todo lo que tenía, pero que no tocara su vida. Y surge entonces el capítulo 2. Entonces viene el capítulo 2, que es el capítulo que nos llevará un tiempo en este momento a analizar. Dios le permite a Satanás que le cause una enfermedad dolorosa, pero que no podía matarlo. Dios sabía que Satanás estaba equivocado en cuanto a quién era Job, y también sabía que llegaría a un nivel grandioso al soportar el sufrimiento y la adversidad. Así que dispuso que todo el cielo presenciara la fidelidad de Job y que después su ejemplo fuera una bendición a centenares de millones de lectores una vez que saliera victorioso de esa prueba. Aun antes de que empezara el sufrimiento de Job, Dios ya conocía el final, porque Él sabía lo que iba a suceder. Y eso sucede también con nosotros. Hermanos amados, Dios nunca va a permitir nada en nuestra vida que vaya más allá de lo que nosotros podamos soportar. Además, Él sabe que tenemos la victoria. Dios siempre tiene el control. Y si Él permite al enemigo hacer o no hacer ciertas cosas, no olvide esto que aprendimos. Él siempre está limitado a lo que le conceden hacer. Hablo de Satanás. Job sufrió desastres y catástrofes que para nosotros son difíciles de entender. En un solo día atravesó 4 calamidades. Si bien es cierto que después de su prueba y aflicción, Dios restauró y bendijo a Job, dándole el doble de lo que tenía, como lo vamos a ver, Job tuvo que caminar un sendero de tribulación difícil,
muy, muy difícil. Veamos alguna de las cosas que pasó. En Job capítulo número 1, versos 13 al 17, leemos: Y aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados al filo de espada. Y los tomaron y mataron a los criados. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados al filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Estos versos es solo para entender cómo Job en un momento se le da la noticia que ha perdido, escuche, todas sus posesiones. En algún momento usted y yo hemos perdido algo. Nos han asaltado, hemos sufrido un accidente, una pérdida, pero de eso a perder todo en un solo momento es una gran distancia. En un solo día, el hombre más rico de su época se quedó en la ruina total, lo perdió todo. Para muchos ricos de hoy, esto ya es motivo de alarma, desesperación y, por qué no decirlo, hasta de suicidio. Pero Job no solo perdió sus posesiones. Escuche lo que el verso 18 y 19 dice. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. No es lo mismo, amados hermanos, perder una posesión que un hijo. Y este hecho fue mucho más doloroso y triste que la pérdida de las propiedades. ¿Usted se puede imaginar lo que sería perder todos nuestros hijos en un solo día? Es imposible de imaginar tal cosa. Piensa en el dolor y en el sufrimiento del corazón de Job. ¿Cómo nosotros hubiéramos reaccionado ante eso? ¿Qué dijo una vez que bajaron los ataúdes a la tumba recién cavada Job? ¿Qué diría? Bueno, este pasaje lo explica. Dice el verso que leímos al inicio, el 20-21, Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y declaró algo: sea el nombre de Jehová bendito. Aquí vemos entonces cómo Satanás le está haciendo frente. Y esa es la primera sorpresa que Satanás se lleva ante esta prueba. La sorpresa de que Job adoró al Señor en medio de ese desmoronamiento de toda su existencia terrenal. Increíble. Pero Job no solo perdió posesiones, hijos, sino riqueza. Leamos ahora el capítulo 2, verso 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Los estudiosos, los teólogos de las Escrituras no han logrado descifrar ni encontrar el nombre de la enfermedad de Job. La medicina moderna no ha podido darle un nombre ni hacer un diagnóstico con precisión sobre esta enfermedad. Muchos creen que fue un salpullido, una enfermedad de la piel, una erupción que expelía un olor repugnante y desagradable que los científicos han llamado pústula maligna, debido a la hinchazón y la acumulación de pus. Pero la sarna que padeció Job le causaba llagas que provocaban un dolor insoportable, fuerte e intenso. Además, esta enfermedad estaba produciendo una comezón o picazón irritante e insoportable que científicamente se le puede denominar
pruriginosa. En general, hay muchas opiniones, amados hermanos, respecto a la enfermedad que padeció Job. Por ejemplo, dicen que se trataba de úlceras, como las de la parábola de Lázaro y el rico en Lucas 16, y también las que menciona el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo número 16, verso 2. Hay quienes se atreven a decir que esa enfermedad por primera vez es aquella tan afamada enfermedad llamada elefantiasis. Incluso dicen que se enfermó de viruela. Las especulaciones son muchas, de modo que la lista de posibles enfermedades es bastante larga, pero exactamente nadie lo sabe. Sin embargo, las escrituras dicen que esa enfermedad producía un dolor muy fuerte, muy profundo e insoportable. Satanás lo estaba castigando con algo fuerte, que exhalaba un olor repugnante y que desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, un padecimiento fuerte. Aparte, ese era lo físico, pero no olvide lo emocional, debido a la pérdida de sus hijos y sus posesiones, la cual nadie lo ha sufrido y es muy difícil de comprender. Era tanto el dolor, era tanto la presión, que Job, en el capítulo 7, verso 15, había considerado el suicidio. Dice: y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y quiso la muerte más que mis huesos. En la mente de Job surge ese pensamiento, producto de su sufrimiento. Solo es para que usted y yo entendamos cuánto sufría este hombre, cuánto dolor había. Hay muchas más referencias en relación a su reacción. Job 13:28, Job 16:8, Job 19:20, Job 30:20. Describen las enfermedades, la desesperación, la lucha interna que este hombre está teniendo en relación a la enfermedad que está padeciendo. Nosotros no lo podemos entender. Pero escuche estas escrituras que le estoy narrando para que se ponga en un contexto. Dice 13:28 de Job: y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Vayamos ahora a Job capítulo número 16 y hay unos versos que nos van a ampliar más esta situación. Versos 8 y 9 dice: tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujido sus dientes contra mí aguzó su ojo mi enemigo. Observe lo que dice el verso 13. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra. Vamos ahora al capítulo 19 de este mismo libro y veamos algunas referencias. Versículo número 20. Dice: mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado solo con la piel de mis dientes. Ahora el capítulo 30, por favor. Ahí vamos a ir a la última referencia. Y en el verso número 27 dice: mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Llagas abiertas por todo su cuerpo, hermanos. Job estuvo viviendo en una desdicha continua y sin alivio durante meses. Pero no solo fue sus posesiones, sus hijos, su salud, también fue su influencia. Verso 8, capítulo 2. Y tomaba Job un tiesto
para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Note que él no tenía una enfermera o un sirviente quien le hiciera el favor de rascarse. Él solo se rascaba. ¿Por qué? Porque ahora todos lo rechazaban. En un solo día, Job experimentó pérdida de sus posesiones, de su sabiduría y del respeto que tenía con los demás. Antes él estaba sentado en un lugar destacado y la gente lo rodeaba, pero ahora está sentado solo entre las cenizas. Pero el verso 9 y 10 nos habla de otra pérdida. Leamos: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto, dice, no pecó Job con sus labios. Su esposa era el único consuelo que le quedaba, pero sus consejos fueron pésimos. No tenía idea de la importancia de la fe en esos momentos de prueba. Sus necias palabras fueron el último recurso del maligno para quebrantar la fe de Job, pero no pudo. De modo que con su lengua mortífera esta mujer arremete en contra de su esposo en un intento feroz de acabar con él. Era no una mujer sabia, hermanos, una mujer necia. No tiene un sentido común ante las circunstancias, así que no tenía nada de espiritualidad en cuanto al conocimiento de Dios. Lo contrario, por ejemplo, de lo que fue Abigail y otras mujeres sabias de la Biblia, que al ver la situación de su esposo, hizo algo positivo. Esta mujer no fue así. En lo económico, su esposo estaba arruinado por completo y ella con él. Lo que es peor, vio a su esposo sentado en la ceniza y hecho un desastre, y entonces saca ese resentimiento y pone a flor de piel la rebelión, poniéndose en contra de Job al decirte: muérete, pero antes maldice a Dios. En otras palabras, cuestiona la fe que tiene Job ante Dios. Sin embargo, debemos entender que también esta mujer estaba sufriendo. Acaba de sepultar 10 hijos en tumbas recién hechas y lloró por ellos hasta que sus ojos quedaron secos. A veces es fácil criticar a la mujer de Job, pero no nos damos cuenta por lo que estaba pasando. Ella también había perdido a sus hijos y también posesiones, y ver perder la salud de su esposo, de modo que se quedaron sin nada, completamente en la calle. ¿Alguna vez, querido hermano y hermana que nos está escuchando, le ha sucedido esto? Yo creo que no. Así que tengamos presente que Dios no la reprende ni la exhorta, ni mucho menos la juzga. ¿Por qué? Porque sus palabras brotan el dolor profundo de su corazón y de sus emociones destrozadas. Y Dios entiende su situación. Es muy importante, amados hermanos, notar que después de la restauración de Job, Dios le concede otros 10 hijos. La Biblia no cita que fuera con alguna otra mujer, excepto con la misma esposa. Pero repito, debemos entender que todo lo que dijo se debió al dolor que tenía en el corazón por el sufrimiento ante la pérdida de sus 10 hijos. Hablo de la mujer de Job. Así que, en ese momento tan difícil, esta mujer le pide a Job que maldiga a Dios y que se muera. Pero Job se niega a hacerlo, resiste aceptar sus consejos y mantiene su integridad. Y a pesar de esto, más tarde en su dolor, llega a decir que Dios se está riendo del sufrimiento de los inocentes, como dice en el capítulo 9, verso 10. Sin duda, mis amados, Job tuvo muchas pérdidas terribles,
pero se mantuvo firme y no perdió su fe en Dios. Y en este primer momento no hubo ninguna murmuración de su parte. Escuche lo que el verso 20 al 22 dice. Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y la declaración fue: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno. Fueron con esas palabras donde Job está mostrando su gratitud. Jehová dio, Jehová quitó. Pero también está mostrando no solo gratitud, sino reverencia. Al decir o al pensar, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, ¿quién de nosotros no hubiese murmurado si tuviera que afrontar tales problemas? Job lo perdió todo: sus posesiones, sus hijos, su salud, el apoyo de su esposa. A pesar de eso, no titubeó, no vaciló, no dudó de Dios ni de sus propósitos. La Biblia es clara al decir que Job adoró, se humilló, no pecó con su boca, aceptó su condición, y hasta aquí no vemos que culpe a Dios por su infortunio como lo hiciera más tarde. Algunos teólogos sugieren que Job tenía cierto orgullo y que por eso se defendía de las acusaciones, pues desafiaron su ego y se sentía ofendido. Hay otros eruditos que dicen que era muy inseguro y que por eso se justificaba delante de sus enemigos y hasta de Dios. Incluso hay quienes que dicen que sus quejas se debieron a la confianza que tenía en sí mismo, así como a su justicia propia, porque se sentía humillado y deshonrado por lo que le sucedía. Hermanos, sea cual fueran las razones, más tarde vemos en el capítulo 42 del verso 1 en adelante el arrepentimiento que Job tiene delante del Señor, porque Dios restaura al doble todo lo que tenía. Quiero decirles que la historia de Job ha sido la historia donde muchísimas personas han acudido para tratar de entender la existencia del mal y sus efectos, a la vez entendiendo el dolor y el sufrimiento. Todos estos han intentado comprender por qué a veces sufrimos calamidades y catástrofes que nuestras mentes limitadas no son capaces de asimilar. No obstante, tenemos que saber que hay individuos malos, como estos que narra el capítulo 1, los sabeos o los caldeos, que mataron a los siervos de Job y les robaron sus animales. También sabemos que hay fuerzas destructoras del mal que causan desastres naturales, como ese fuego que arrasó con las posesiones de Job, o como esos vientos del desierto que mataron a sus hijos. Por detrás de todo esto se encuentra el mal y el causante del mal, que es Satanás. En este caso, con el permiso de Dios, orquestando así la destrucción, la calamidad y la desolación para este varón. Repito, en medio de todo este dolor, Job no perdió su fe y su confianza. Escuché hace algún tiempo una frase que me encantó, no sé de quién, de un teólogo, que citaba de la siguiente manera: una fe como la de Job no puede ser sacudida, porque esta es el resultado de una sacudida. En el libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 14, hay una advertencia y se la quiero leer para que usted la tenga presente. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera: Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Hasta entonces, amados hermanos, Job había gozado y disfrutado de todo el bien que se le había dado. Dios se lo había dado. Pero ahora es momento de enfrentar el infortunio. ¿Cuánto debió haber clamado Job a Dios para que le diera alivio y sanidad? En cambio, la respuesta divina no se vio y solo se podía escuchar
la burla de Satanás. Todo esto nosotros ahora lo sabemos porque hemos podido leer del libro de Job todo ese escenario en el sufrimiento de este hombre. También todos somos testigos de que nada trastorna más la vida como las enfermedades físicas y las emocionales. Pero a pesar de que no le llegaba la respuesta a Job ni la ayuda de Dios, Job seguía aferrado. Sus palabras lo han aclarado bien. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Esa declaración es una declaración de una vida que está anclada y fundamentada de manera sólida en su Dios. Así que ninguna prueba podía alejarlo de él. El tema central, cuando usted lee todo el libro de Job, el tema es el sufrimiento. Y aquí están en juego muchas cosas que son bien interesantes, que son aspectos doctrinales, y también temas como el libre albedrío, es decir, la voluntad humana de tomar sus propias decisiones en cuanto a lo que respecta a la responsabilidad de Dios y delante de los hombres. Job soportó el infortunio, la tragedia, el dolor y el sufrimiento para demostrar que al final Dios es un Dios de amor que se deleita en brindar su bondad, su compasión y su misericordia mediante su gracia. Pero también vemos que Él permite que nos sucedan cosas desagradables que no entendemos, pero que de seguro seremos bendecidos si perseveramos en la fe. Tenemos que entender que a partir del momento en que Dios corrió el riesgo de darle a los humanos la libertad de escoger entre la fe y la incredulidad, entre servirlo o no, para Él tiene un gran valor cuando escogemos lo mejor por la libre voluntad. Incluso la mayor demostración de nuestro amor y devoción es cuando mostramos la integridad de nuestra fe en la fidelidad hacia Dios a través de ese libre albedrío con un corazón sincero y rendido ante Él. Job experimentó el silencio de Dios durante toda su prueba. Cristo también lo vivió en la cruz, tal como lo expresa sus palabras en Mateo 26:46. Cuando llegó la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros los creyentes entendemos muchas veces cosas bien básicas de las Escrituras, pero es muy difícil que algunas de ellas lleguen al corazón, excepto mediante a la aflicción, al dolor. Hay algo que el sufrimiento y que el dolor nos lleva a comprender, como lo hizo Job. Quiero que echemos un vistazo ahora a un versículo que nos va a llevar a otro escenario en el sufrimiento de Job. Capítulo 2, versículo 11. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. A ver, como vimos en los puntos anteriores, el tema central del libro de Job es el sufrimiento del justo. A partir de ese momento, entran estos 3 personajes, Elifaz, Bildad y Zofar. Estos 3 son amigos que, como era de esperar, debían llevar consolación a Job y establecen una conversación. En este diálogo que entablan, sus discursos y la defensa de Job, que consciente de su integridad, no lograba entender lo que consideraba este asunto de parte de Dios, se pone de manifiesto en el libro que nos hablan voces de la esperanza y de la fe. Cuando los 3 amigos se enteraron del infortunio de Job, vinieron a verle, y lo primero que hacen es guardar silencio debido a la condición tan precaria que pudieron observar de este personaje Job. La Biblia narra en el verso 11 el primer encuentro. Dice que luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque había convenido
juntos para condolerse de él. Esto es el principio de una serie de discursos que van a poner de manifiesto algo muy diferente a lo que sería el consuelo. A estos amigos que iban con el propósito de consolar a Job, no se les debe de acusar de dureza en sus corazones ni de alguna motivación diabólica. En lo personal, y esto lo digo con un punto personal, yo he escuchado algunos sermones hablar de forma negativa de estos tres personajes, pero es evidente que hay cosas que hay que darse cuenta. Por ejemplo, vinieron a condolerse de su amigo y a consolarlo. Yo no sé si usted es el tipo de persona que cuando sabe de alguien que está pasando por un momento duro, usted va como estos tres personajes. Los llega a visitar y los consuela. Otra cosa que no lo reconocieron, pues el estado de Job era deprimente. Significa que había una relación constante y al no reconocerlo, destaca entonces la condición terrible de Job. Lloraron a gritos por la situación de su amigo. Rasgaron también sus mantos, esparcieron polvo sobre sus cabezas y se sentaron con él durante 7 días. Vieron el dolor que había en Job. Y usted lo puede leer, todo esto que he mencionado en el capítulo 2, versos 11 al 13. Estos amigos mostraron empatía y compasión. Muchas personas, amados hermanos, experimentan pérdidas, tragedias, calamidades y muertes. Todo lo que necesitan es que alguien esté a su lado en ese profundo momento de tristeza. Y eso fue lo que estos tres personajes hicieron. Vieron que Job se sentía muy herido, abatido, angustiado, y así que durante 7 días y 7 noches, sus amigos se sentaron con él en tierra, y ninguno profirió palabras. En momentos como estos, seguro que lo más poderoso es el silencio. A veces las palabras sobran a la hora de consolar a un padre o a una madre que ha perdido a un hijo. Tampoco ayuda mucho citar pasajes de las Escrituras en circunstancias tan difíciles. El silencio es el mejor remedio por sobre las palabras. Por eso es preferible llorar con esas personas sin que existan palabras. En tiempos como estos, las personas no necesitan de palabras. Lo que necesita es un hombro para llorar en medio del dolor y sufrimiento, y por eso aprendemos de estos personajes esta situación. Después de ese primer encuentro, lógicamente cada uno de los amigos va a expresar sus palabras y sus discursos. Por supuesto, dichas palabras van a ser palabras equivocadas, pues en el capítulo 42, Job mismo llega a hablar en respuesta a la influencia de sus amigos y Dios lo reprende. Aunque la intención era hasta cierto punto buena para instrucción y ayuda espiritual, estos hombres no tuvieron el discernimiento para comprender los propósitos y planes de Dios. Y esto nos habla de ese tipo de personas que intentan arreglar algo a través de la sabiduría humana. Cuando el problema es espiritual, hay que resolverlo espiritualmente. De ahí que todas sus elocuentes disertaciones no les va a servir de nada a Job, pues carecían de la sabiduría divina. Y el reto es tratar de ayudar a alguien sometido a prueba con un recurso espiritual y no con sabiduría humana. En un principio, Job no perdió la compostura
Pero a medida que aumentaba su sufrimiento, comenzó a hablar de manera imprudente y hasta llegar a maldecir el día que él nació, como lo dice el capítulo 3, verso 1 en adelante. Por otra parte, sin saber la naturaleza del sufrimiento de Job, sus amigos tuvieron que dar una serie de discursos de los que vamos a aprender en este momento. Vamos a ver el discurso de Elifaz. Apoyado en su vivencia, Elifaz dice que semejante sufrimiento se debía a una sola situación: pecado. Su tesis era que quienes pecan en contra de Dios se les castiga con severidad. Afirma que el padecimiento de Job se debía a su desobediencia o que tenía algún pecado secreto en su vida. Aún así, Elifaz parece ser más considerado, compasivo y amable en comparación a los otros. Incluso trató de ayudar a Job, pero no le fue posible, pues solo pudo expresar su opinión. De modo que a pesar de sus buenas intenciones, se equivocó en el punto clave respecto a que solo Dios sabía la razón del sufrimiento de Job. Las palabras más comunes en ese tipo de ideas son: recapacita. Veamos lo que el verso 7 y verso 8 del capítulo 4 dice: recapacita ahora. Esas son palabras de Elifaz. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿En dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad siembran injuria, la ciega. Ese discurso y el de sus amigos es claro. Job no estaría sufriendo de esta manera si no hubiera pecado. Estamos hablando del discurso de este hombre, Elifaz. Además, Dios no sería injusto al causarle dolor si es que no lo mereciera. Según Elifaz y sus amigos, todo lo que Job necesitaba hacer era confesar sus pecados y arreglar su vida con Dios. Sin embargo, estaba equivocado, como veremos al final, cuando Dios va a restaurar a Job y condena a sus amigos. Elifaz hablaba parecido muchas veces a muchos en este tiempo, amados hermanos. Dicen muchas cosas que son ciertas desde el punto de vista bíblico, como la moral del universo y el mal comportamiento trae consecuencias. Eso no requiere de revelación para llegar a esa conclusión. Pero también es cierto que Dios disciplina y corrige al hombre. En cambio, ese no era caso de Job. De seguro que Elifaz lo desconocía cuando en el verso 6, capítulo 5, él dice: porque la aflicción no sale del pueblo, ni la molestia brota de la tierra. Con esto, Elifaz quería decir que el sufrimiento no sucede de forma natural y que solo es el resultado de vivir de manera equivocada y en desobediencia hacia Dios. Como quiera que sea, esta opinión no era acertada en el caso de Job. Y si fuera así, ¿por qué tantos buenos cristianos sufren por Cristo alrededor del mundo? Están predicando la palabra del Señor y sufren martirios. ¿Acaso están en pecado al predicar la palabra? Existen en este tiempo muchos cristianos rectos e íntegros que han servido al Señor con todo su corazón, con toda su vida, y están en sufrimiento debido a una enfermedad. Ha venido la tragedia o algún infortunio inesperado. ¿Acaso están en pecado también? Hermanos, todos afrontamos problemas, aflicciones y sufrimientos en un determinado momento de la vida. No se le escape esa idea. En semejante a esta situación, no sería de extrañar que Job se preguntara algo que usted y yo nos hemos preguntado también. ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer todo esto? ¿Y qué me dice de las razones que le ofrecían sus compañeros que estaban equivocados? Daban por sentado que ese sufrimiento que Job tenía se debía de algún pecado grave. La Biblia de las Américas expresa algo muy interesante en los versos 7 y 8, capítulo 4. Recuerda ahora
¿quién, siendo inocente, ha perecido jamás? ¿O dónde ha sido destruido los rectos? Por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, eso ciega. Acá hay un razonamiento que está presentando Elifaz, y sus dos compañeros también lo secundan con esta idea, y esto motiva a Job a defender su buen nombre e insistir en su inocencia. Pero con todo, es posible que su concepto de la justicia de Dios estuviera siendo influenciada en una serie de conceptos humanos. Elifaz, a quienes muchos eruditos han catalogado como religioso y legalista, es una persona moralista en extremo debido a que sus constantes acusaciones en contra de Job dijo que a Dios se le puede controlar o acondicionar mediante la moral humana. Y hermanos, esto es totalmente absurdo, porque eso es un atentado a la soberanía de Dios. Dios no está sujeto a nadie. Dios no está moralmente obligado con el hombre a hacer o dejar de hacer algo. El estándar moral de Dios y su nivel en cuanto a la moralidad es muy diferente y mucho más alto, y no digamos profundo, porque nosotros juzgamos por las apariencias, pero Dios va más allá del criterio de lo que vemos por el exterior de las personas, sino que Dios ve el interior, las intenciones, los motivos y el corazón. Jesús mismo lo declaró en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7:24. Eso es con exactitud lo que hace Dios. La opinión del hombre no cuenta en lo que Dios decida o no. Y él decidió probar a Job a través del sufrimiento. ¿Y quién puede ir en contra de lo que determine Dios? Nadie. En otras palabras, los amigos de Job decían, tu moralidad debe defenderte, pero si no eres una persona íntegra en lo moral, esa es la razón por la cual estás en sufrimiento. El problema, amados hermanos, es que los amigos de Job y Elifaz, como uno de ellos, desconocían que el mismo Dios dijo con respecto a Job, ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? De tal manera que Dios no le infligía el mal a Job debido a que su moral fuera mala, sino que lo hacía para probar un punto profundamente teológico. ¿Cuál es? El hombre puede servir a Dios con entera libertad y de corazón, sin que se le obligue de ninguna manera, ni porque reciba bendiciones de su parte, ni porque lo ama de verdad. Esa es la conclusión afirmativa, la cual creo que es un momento importante para ir cerrando esta meditación. La convicción de Elifaz era muy diferente. Así que, hermanos, detengámonos aquí y consideremos esta parte que será importantísima antes de orar. Yo quiero invitarle a que la próxima semana sigamos con los discursos de Bildad, de Zofar, y conociendo más y aprender del sufrimiento de Job. Pero hoy creo que Dios nos desafía a desarrollar esa libertad. ¿Por qué le estamos sirviendo a Dios? ¿Por qué le seguimos? Job nos enseña que él no estaba vinculado con Dios por lo bueno que Dios era con él. Y tampoco Job estaba vinculado con Dios porque se sentía obligado. Si usted se ha sentido obligado con Dios, creo que Job nos enseña a caminar bajo un argumento de amor. Por eso el mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios no quiere que usted se sienta obligado para con Él, o que usted se siente amenazado porque usted cree que Dios va a hacer algo en contra suya, pero
por eso es que usted ora, por eso es que usted le sirve. No, Dios nos ha dado una plena libertad para que decidamos con el corazón servirle, seguirle. Y hoy nuestro deseo es que usted desarrolle esa vida con Dios, como Job. Job le amaba con todo su corazón, no porque él se sentía bien atendido por Dios, o lo contrario, porque él le tenía miedo a que Dios lo obligara a algo. Por eso, este es un buen momento para detenernos y orar al Señor para que Él examine bien el por qué le estamos buscando. Padre amado, gracias por este momento de meditación en tu palabra a través de la vida de Job, y que hoy llegamos a un punto importante. Yo quiero amarte, quiero servirte, quiero honrarte, no por lo que tú me das, sino por lo que tú eres. Porque he entendido en tu palabra que no son las bendiciones las que me atrapan, sino es tu amor, un amor incondicional. Y quiero ser como Job, que estando en los momentos más duros como también los más gratos, yo pueda ser íntegro en lo más profundo de mi corazón. Muchas gracias, mi buen Dios. Bendecimos a nuestra audiencia que está siguiendo estos devocionales en Cristo Jesús. Amén. Le agradecemos enormemente ser parte de la comunidad de Tiempo Devocional. Si usted desea escuchar los capítulos de estreno de este programa, puede hacerlo los días domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, vía radio convencional, sintonizando el 1570 AM, y en nuestra plataforma digital online en la página radiovea.org o descargando nuestra aplicación Radio Vea AM. Voz Evangélica de América, Radio Vea.